Milagros del Padre Pío. Un día estaban los frailes repartiendo panes a los pobres, pero ya solo quedaban pocos panes. Entonces el Padre Pío fue a la iglesia y regresó con muchísimo pan. Todos le preguntaron dónde encontró ese pan, y el Padre Pío solo dijo que se lo dio un peregrino en la puerta. Entonces todos supieron que solamente el Padre Pío podría encontrar a ese peregrino. Una hija espiritual del Padre Pío estaba leyendo una carta que él le envió. De pronto el viento se empezó a llevar la carta hasta que se detuvo abajo de una piedra, y la mujer pudo recuperar la carta. Cuando volvió a ver al Padre Pío, él le dijo: «Debes poner más atención al viento la próxima vez. Si no hubiera detenido la carta con mi pie, se hubiera perdido». Un general dio la orden de bombardear cerca de San Giovanni Rotondo. Cuando los aviones estaban listos para disparar, vieron a un fraile en el cielo con las manos alzadas. Entonces los disparos se desviaron y cayeron en los bosques, y los aviones cambiaron de rumbo solos. Todos se preguntaban quién era ese fraile a quienes los aviones obedecieron. Alguien le contó al general que había un fraile que hacía milagros en San Giovanni Rotondo. Cuando terminó la guerra, el general fue a buscar a ese fraile con sus hombres. Al llegar, reconocieron al Padre Pío, que era el fraile que había detenido sus aviones. Entonces el Padre Pío se le acercó y le dijo con humor: «¿Usted es quien quiso matarnos a todos nosotros?». El general se impactó y se puso de rodillas. El general dio su testimonio diciendo que el Padre Pío no le habló en italiano, sino en inglés. Entonces el general y sus compañeros se convirtieron al catolicismo. Una tarde de verano, el Padre Pío estaba en el jardín del convento conversando muy a gusto con algunos religiosos. Los pájaros estaban haciendo mucho ruido al cantar. Entonces el Padre Pío levantó la cara y les dijo: «Silencio». Todos los pajaritos dejaron de cantar, y todos los religiosos se quedaron asombrados porque el Padre Pío habló con los pájaros, como lo hacía San Francisco de Asís. Un sacerdote vio al Padre Pío, que tenía que ir a confesar, pero la sacristía estaba llena de gente que estaba pendiente cuando llegara el Padre Pío. De repente vio al Padre Pío caminar sobre las cabezas de las personas para llegar hasta el confesionario. El sacerdote pensó que estaba soñando, pero cuando se lo encontró, le preguntó cómo pudo caminar sobre las cabezas de las personas. Y el Padre Pío le respondió con humor: «Pues verás, hijo mío, es igual que caminar en el suelo». Un hombre de Roma quería ir a confesarse con el Padre Pío, pero había unos ladrones acechando su zona. Entonces el hombre hizo un trato mentalmente con el Padre Pío y le dijo: «Padre, iré a visitarte si tú me cuidas la casa». El padre viajó y llegó con el Padre Pío y se confesó con él. Al día siguiente el hombre volvió con el Padre Pío a saludarlo, y el padre le dijo en broma: «¿Todavía estás aquí? Y yo que estoy sudando para sostenerte la puerta». Cuando regresó el hombre a su casa, notó que la cerradura había sido forzada por los ladrones, pero no pudieron entrar. Un sacerdote argentino fue a ver al Padre Pío para pedirle que le diera un consejo para mejorar espiritualmente. Cuando llegó, se confesó con él, y el padre lo despidió sin darle ningún consejo. Al regresar a su país, se desahogó con todo el mundo diciéndoles que el Padre Pío no le había dado ningún consejo. Se suponía que el Padre Pío leía las conciencias, y él que viajó tan lejos para verlo. Alguien le preguntó si estaba seguro que el padre no le había dado algún consejo, o le había dicho algo fuera de lo común. El sacerdote recordó, y sí le había dicho algo extraño. Cuando le dio la bendición, hizo la señal de la cruz muy despacio, tan despacio que parecía que nunca iba a acabar. Entonces su monaguillo le dijo que ahí estaba el consejo, ya que el sacerdote siempre hacía la señal de la cruz tan rápido que cuando bendecía en lugar de cruz parecía que hacía un garabato. Una hija espiritual del Padre Pío fue a San Giovanni Rotondo a confesarse con él, pero no logró verlo. Entonces se acordó que todas las noches daba la bendición a los fieles por la ventana. Dentro de sí le decía: «Padre Pío, quiero un saludo grande, grande, solo para mí». Cuando llegó, la gente ya se estaba retirando, porque ya se había asomado el Padre Pío, agitando su pañuelo como siempre. Las personas del lugar le decían que ya no volvería a asomarse y que era inútil esperar. Pero ella no se desanimó y le pedía en su interior que le diera un saludo grande, grande, solo para ella. Después de pocos minutos, el Padre Pío se volvió a asomar, dio la bendición y en vez de agitar el pañuelo, agitó una sábana en forma de saludo. La hija espiritual se puso a llorar de alegría por ese saludo grande, grande. El cardenal Merry del Val fue testigo de una bilocación del Padre Pío. Lo vio rezando en San Pedro, en la tumba de San Pío X, el día de la canonización de Santa Teresita. Se lo comentó al beato don Orione, y él le dijo: «Yo también lo vi, estaba arrodillado frente a la tumba, me miró, sonrió y desapareció». El general Cardona perdió la batalla y entró en depresión, así que decidió quitarse la vida. Entró a su cuarto, pidió que nadie lo molestara. Se apuntó con una pistola y de repente escuchó una voz que le dijo: «General, ¿de verdad quiere hacer esa tontería?». Al voltear vio un fraile en su cuarto y se preguntó cómo pudo entrar ahí. Años después el general se enteró de la fama de un fraile que hacía milagros en San Giovanni Rotondo. Viajó hasta allá para verlo, y cuando lo encontró lo reconoció inmediatamente. Era el que le había salvado la vida en su habitación. El Padre Pío se acercó y le dijo: «Nos salvamos por poquito esa tarde, ¿verdad, general?». Reza
Espera y no te preocupes. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. El alma que confía en Dios jamás se pierde, incluso cuando las sombras del sufrimiento lo rodean. La oración es la respiración del alma. Sin ella no podemos mantenernos cerca del Señor. Las pruebas son el martillo y el cincel con los cuales Dios tala las almas para su gloria. La fe viva nace del encuentro con Cristo en los sacramentos. Nunca pierdas la confianza en Dios. Él siempre te dará las fuerzas necesarias para superar cualquier adversidad. El Señor nunca te dejará solo. Él camina contigo en cada paso de tu sufrimiento. Ora con un corazón sincero y verás cómo el Señor te consuela en tus momentos de desaliento. Recuerda siempre que Dios te ama infinitamente y nunca permitirá que te pierdas si confías en Él. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar y restaurar nuestras almas. El Señor no rechaza un corazón arrepentido, y cuanto más nos reconocemos débiles, más fuerza nos concede. No temas tus caídas, pero no te acostumbres a ellas. Levántate siempre con la fuerza de la oración y el deseo sincero de enmendarte. Cuando el enemigo te susurre al oído para hacerte creer que estás perdido, clama al cielo con confianza: Señor, tú eres mi refugio. Que María sea tu refugio en cada dificultad. Ella no te abandonará jamás. Cuando te sientas débil o abatido, recuerda que María te acompaña con su ternura maternal. Reza al Santo Rosario si es posible diariamente. El Santo Rosario es la cadena que nos une al corazón de María. Habla con ella como hablarías con tu propia madre. Abre tu corazón y déjala obrar. ¿Sabías que el Padre Pío, uno de los santos más queridos del siglo XX, tenía una fe tan profunda que miles de personas cambiaron su vida solo por escucharlo orar? Hoy te comparto 5 de sus creencias más poderosas sobre la oración, y te aseguro que la número 5 te va a tocar el alma. 1. La oración es más poderosa que cualquier arma. Para el Padre Pío, rezar era como hablar directamente con Dios, una fuerza capaz de mover montañas. 2. El rosario es tu arma contra el mal. Decía que quien reza el rosario todos los días jamás caminará solo. Lo llamaba su espada. 3. Ora con el corazón, no solo con los labios. No se trata de repetir palabras, se trata de abrir el alma a Dios con sinceridad y amor. 4. La oración constante te transforma. Según él, orar no solo cambia el mundo, te cambia a ti desde dentro hacia afuera. 5. Nunca subestimes el poder de la fe sencilla. Padre Pío creía que incluso la oración más humilde, dicha con fe, podía obrar milagros. ¿Cuál de estas creencias tocó tu corazón? Escríbelo en los comentarios y comparte este video si sientes que alguien necesita escuchar esto hoy. Este fue el milagro que hizo que el Padre Pío sea declarado santo. Mateo Colella fue el niño que recibió un asombroso milagro del Padre Pío.
En el año 2000, Matteo llegó a casa enfermo del colegio. Su padre era un médico que trabajaba en el hospital que creó el Padre Pío en San Giovanni Rotondo y lo llevó inmediatamente ahí. El diagnóstico fue claro: meningitis aguda fulminante. Su situación empeoró rápidamente y le dejaron de funcionar 9 órganos. Al poco tiempo el pequeño entró en coma. Su madre se fue a la tumba del Padre Pío, pidió su intercesión e hizo una promesa: si su hijo se salvaba, ella dedicaría toda su vida al servicio del santo capuchino. Días después, el pequeño Matteo despertó sin tener ningún tipo de afectación. Los médicos no podían dar crédito a lo que veían. Estando prácticamente muerto, se curó de forma inexplicable. Matteo aseguró al despertar que había visto al Padre Pío a la derecha de su cama. Le estaba sujetando la mano y le dijo: no te preocupes porque vas a volver pronto a casa. Después de que Padre Pío vio a San Miguel a los 15 años, desarrolló una devoción completamente secreta que muy pocos conocían. Cada madrugada, exactamente a las 3 de la madrugada, Padre Pío se levantaba en silencio absoluto y se dirigía a una capilla privada donde nadie podía verlo. Allí, durante una hora completa, oraba intensamente a San Miguel Arcángel pidiendo protección contra los terribles ataques demoníacos que sufría todas las noches. Los hermanos del convento escuchaban ruidos extraños, gritos y hasta golpes viniendo de la habitación de Padre Pío. Pero él nunca se quejaba porque sabía que San Miguel lo protegía. En 1917, hizo algo extraordinario que cambió su vida para siempre. Caminó durante días hasta el santuario más antiguo de Europa, dedicado completamente a San Miguel Arcángel. Allí, postrado ante el altar sagrado, encomendó toda su misión religiosa al poderoso Arcángel Guerrero. Padre Pío confesó años después: todo lo que soy y todo lo que hago, se lo debo completamente a San Miguel. Él es mi escudo invisible contra todas las fuerzas del mal que me atacan día y noche. Incluso enviaba a sus penitentes más desesperados a este mismo santuario para recibir la protección especial del Arcángel. La devoción secreta de Padre Pío a San Miguel fue la clave de todos sus milagros extraordinarios. Escribe: San Miguel mi escudo, en los comentarios si tú también quieres esa protección invisible contra todos los enemigos y las fuerzas del mal. Quédate, Señor, conmigo, porque es necesario que estés presente para que no te olvide. Ya sabes lo fácil que te abandono. Quédate, Señor, conmigo, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo. Quédate, Señor, conmigo, porque tú eres mi vida y sin ti no tengo fervor. Quédate, Señor, conmigo, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate, Señor, conmigo, si deseas que te sea fiel. Quédate, Señor, conmigo, porque por pobre que sea mi alma, quiero que sea un lugar de consuelo para ti, un nido de amor. El Padre Pío recomendaba poner el rosario debajo de la almohada cuando se fuera a dormir, y daba a sus hijos espirituales 5 razones muy convincentes para hacerlo. En primer lugar, el rosario bajo la almohada sirve como un ancla espiritual en medio de las tormentas de la vida, en las horas silenciosas de la noche, cuando los pensamientos parecen bailar en nuestra mente. La presencia tangible del rosario nos recuerda la promesa de protección divina. Es como si cada cuenta del rosario fuera un eslabón de seguridad, contándonos con el amor y la misericordia de Dios, incluso en los momentos más oscuros. En segundo lugar, el rosario bajo la almohada es un recordatorio constante de la vital importancia de la oración en nuestra vida diaria. Al despertar y sentir el suave toque del rosario entre nuestros dedos, somos invitados a dedicar el momento al diálogo con Dios y la Virgen. En tercer lugar, el rosario bajo la almohada es un poderoso símbolo de nuestra confianza en la intercesión amorosa de la Virgen María. Nos encomendamos a su protección maternal durante el sueño. Es como si estuviéramos haciendo un pacto silencioso con María, reconociendo su presencia constante en nuestras vidas. En cuarto lugar, el rosario bajo la almohada es un recordatorio constante del poder transformador de la fe. Cada vez que encontramos el rosario al despertar, se nos invita a renovar nuestro compromiso con Dios y a entregarnos a su voluntad con confianza y humildad. Y en quinto lugar, colocar el rosario bajo la almohada es tener la tranquilidad de la protección en la batalla espiritual contra los ataques del demonio. Saber que tenemos el rosario a nuestro lado durante la noche nos brinda una sensación de seguridad y tranquilidad. Es como si estuviéramos envueltos en un manto de paz que nos protege de los asaltos nocturnos del maligno. En resumen,
Colocar el rosario bajo la almohada es más que una práctica devocional, es un acto de confianza y entrega, de búsqueda de paz y de protección en la batalla espiritual contra el mal. Me gustaría preguntarte, si llevas el rosario a la cama cuando vas a dormir y si lo pones debajo de la almohada. San Pío de Pietrelcina. Francesco Forgione, mejor conocido como Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en la ciudad de Pietrelcina, Italia. A la edad de 5 años, tuvo su primera visión con Jesús, donde comenzó a estar en oración constantemente, incluso en otros momentos se le aparecía a la Virgen María. A sus 15 años, Francesco se unió al convento franciscano de Morcone, donde estuvo preparándose para ser un sacerdote. Ahí también decidió cambiar su nombre a Pío en honor al Papa Pío V, llegando a ser ordenado el 10 de agosto de 1910. Tiempo después de su ordenación, enfermó de fiebres y dolores fuertes, por lo cual fue mandado al monasterio de San Giovanni Rotondo por su clima amigable, llegando allí en 1916. Durante la mañana del 20 de septiembre de 1918, estando en oración recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo en sus manos, pies y costado, la cual lo acompañaría en 50 años. Aparte de recibir los estigmas, también tuvo el don de leer los corazones y las intenciones de sus feligreses al confesarlos, construyó un hospital para los más necesitados, el cual inauguró el 5 de mayo de 1956 con el nombre de Casa Alivio del Sufrimiento, e incluso confesó al padre Karol Wojtyła, quien años más tarde se convertiría en Juan Pablo II y a su vez prediciendo su papado. Moriría el 23 de septiembre de 1968 a sus 81 años, 3 días después de cumplir los 50 años de padecer los estigmas de Cristo. Sus restos se encuentran hasta la fecha en San Giovanni Rotondo. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. El Padre Pío revela 5 razones impactantes para mantener el rosario bajo tu almohada de noche. El poder oculto del rosario bajo la almohada, revelado por el Padre Pío. ¿Sabías que existe un arma secreta que puedes usar mientras duermes? Un arma que te protege de las fuerzas del mal y te acerca a Dios. No es una espada mágica ni un escudo de acero, sino algo más simple, pero más poderoso: el rosario. El rosario no es solo una oración, es un regalo del cielo. Miles de millones de personas lo rezan cada día, pero pocos conocen el poder que tiene cuando se coloca bajo la almohada durante el sueño. San Pío de Pietrelcina recomendaba esta práctica. Según él, colocar el rosario bajo la almohada nos trae 5 beneficios extraordinarios. Aquí te revelaremos las 5 razones por las que deberías colocar tu rosario bajo la almohada esta misma noche. Y descubrirás cómo esta simple acción puede transformar tu vida espiritual y dormir en paz y protegido. La Virgen María le entregó el Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán en una aparición en 1208 y le pidió que realizara su divulgación. Y así el rosario se mantuvo como la oración predilecta por 2 siglos. Pero al decaer con el tiempo, la Santísima Virgen se le apareció al Ano de la Rupe en 1465 y le reiteró las promesas dadas a Santo Domingo. Cada vez que la Santa Madre de Dios se ha manifestado en nuestra tierra, nunca ha dejado de recomendar a sus hijos la confianza total en su oración. Por lo tanto, se puede decir con certeza que el Santo Rosario es un don que viene directamente de la Virgen María y que promete gracias inconmensurables. A Sor Lucía de Fátima se le reveló que el cielo había dado más poder al rosario para estos últimos tiempos, y que no hay ningún problema, aunque sea difícil, de naturaleza material o sobre todo espiritual en la vida personal de cada uno de nosotros o de nuestras familias, las comunidades religiosas o incluso de la vida de los pueblos y las naciones, que no pueda ser resuelto por el rosario. No hay problema, por más difícil que sea, que no se pueda resolver mediante la oración del Santo Rosario. Y la historia ha visto enormes milagros por la intercesión del rosario. El rosario era la oración familiar en la casa de los Forgione en Pietrelcina, como en todas las familias italianas de la época. Se encontraban alrededor del fuego todas las noches antes de ir a dormir para rezar el rosario. Pero cuando María apareció en Fátima como la Virgen del Rosario y recomendó el rosario como oración para obtener todo bien y alejar todo mal, el Padre Pío hizo del rosario su oración incesante. Decía: si la Virgen Santa lo ha recomendado siempre calurosamente, donde quiera que ha aparecido, no debe ser por un motivo especial. Fray Marciano, un compañero del convento, decía que el Padre Pío no rezaba muchos rosarios, sino que rezaba un rosario continuo todo el día.
Lo empezaba por la mañana y lo terminaba cuando se iba a la cama. Lo llevaba siempre en la mano, y Fray Marcelino contó que una vez tuvo que ayudar al Padre Pío a lavarse las manos, pero tuvo que lavarle las manos una a la vez, porque no quería dejar el rosario, y pasó el rosario de una mano a la otra. El Padre Pío decía: quisiera que los días tuvieran 48 horas para poder redoblar los rosarios que rezo, y llegó a hacer una competencia con Fray Anastasio para ver quién rezaba un mayor número de rosarios. Un día le pidieron sus hijos espirituales que les dejara su herencia espiritual, y respondió inmediatamente sin pensar siquiera: el rosario. Decía: amen a la Virgen y háganla amar, reciten siempre el rosario, con él se ganan batallas. El rosario es el arma que nos dio María para usar contra las artimañas del enemigo infernal. María está presente en cada misterio del rosario. María nos ha enseñado el rosario como Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. El Padre Pío libró sus batallas contra Satanás, el mundo y la carne a través de la recitación del Santo Rosario. El Padre Pío recomendaba poner el rosario debajo de la almohada cuando se fuera a dormir, y daba a sus hijos espirituales 5 razones muy convincentes para hacerlo. En primer lugar, el rosario bajo la almohada sirve como un ancla espiritual en medio de las tormentas de la vida. En las horas silenciosas de la noche, cuando los pensamientos parecen bailar en nuestra mente, la presencia tangible del rosario nos recuerda la promesa de protección divina. Es como si cada cuenta del rosario fuera un eslabón de seguridad, conectándonos con el amor y la misericordia de Dios, incluso en los momentos más oscuros. En segundo lugar, el rosario bajo la almohada es un recordatorio constante de la vital importancia de la oración en nuestra vida cotidiana. Al despertar y sentir el suave toque del rosario en nuestros dedos, somos invitados a dedicar el momento al diálogo con Dios y la Virgen. En tercer lugar, el rosario bajo la almohada es un poderoso símbolo de nuestra confianza en la intercesión amorosa de la Virgen María. Nos encomendamos a su protección maternal durante el sueño. Es como si estuviéramos haciendo un pacto silencioso con María, reconociendo su presencia constante en nuestras vidas. En cuarto lugar, el rosario bajo la almohada es un recordatorio constante del poder transformador de la fe. Cada vez que encontramos el rosario al despertar, se nos invita a renovar nuestro compromiso con Dios y a entregarnos a su voluntad con confianza y humildad. Y en quinto lugar, colocar el rosario bajo la almohada es tener la tranquilidad de la protección en la batalla espiritual contra los ataques del demonio. Saber que tenemos el rosario a nuestro lado durante la noche nos brinda una sensación de seguridad y tranquilidad. Es como si estuviéramos envueltos en un manto de paz que nos protege de los asaltos nocturnos del maligno. A veces nos despertamos durante la noche, generalmente alrededor de las 3 de la mañana, quizás porque las preocupaciones y los pensamientos dolorosos se multiplican, y nos encontramos incapaces de hallar el descanso. Muchas veces sucede por un ataque del maligno que quiere evitar que encontremos la paz interior, porque es cuando tiene más poder, ya que hay menos oración por donde vivimos. Y es en ese momento que Dios nos llama a rezar para compensar la falta de oración a nuestro alrededor. Y entonces la presencia del rosario bajo la almohada se revela como un faro de luz en la oscuridad de la noche. Y al despertar cada mañana y sentir el rosario allí, al alcance de la mano, somos instantáneamente impulsados a dedicar nuestro primer tiempo del día a dar gracias a Dios y a la Virgen. En resumen, colocar el rosario bajo la almohada es más que una práctica devocional, es un acto de confianza y entrega, de búsqueda de paz y de protección en la batalla espiritual contra el mal. Cuando el Padre Pío rezaba por alguien, decía esta poderosa oración, la cual se le atribuye miles de milagros. Y hoy, 23 de septiembre, día de Padre Pío, pongamos nuestras intenciones en sus manos para que interceda por nosotros ante Dios. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. He ahí que yo, confiando en tus santas palabras, llamo, busco y pido la gracia. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío en ti. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras jamás pasarán. He ahí que yo, confiando en lo infalible de tus santas palabras, pido la siguiente gracia. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío en ti. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, se les concederá.
He ahí que yo, al Eterno Padre, y en tu nombre, pido la siguiente gracia. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío en ti. Oh Sagrado Corazón de Jesús, al que le es imposible no sentir compasión por los infelices, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que pedimos, en nombre del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre, San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Reza, espera y no te preocupes. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. El alma que confía en Dios jamás se pierde, incluso cuando las sombras del sufrimiento lo rodean. La oración es la respiración del alma. Sin ella no podemos mantenernos cerca del Señor. Las pruebas son el martillo y el cincel con los cuales Dios tala las almas para su gloria. La fe viva nace del encuentro con Cristo en los sacramentos. Nunca pierdas la confianza en Dios. Él siempre te dará las fuerzas necesarias para superar cualquier adversidad. El Señor nunca te dejará solo. Él camina contigo en cada paso de tu sufrimiento. Ora con un corazón sincero y verás como el Señor te consuela en tus momentos de desaliento. Recuerda siempre que Dios te ama infinitamente y nunca permitirá que te pierdas si confías en Él. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar y restaurar nuestras almas. El Señor no rechaza un corazón arrepentido, y cuanto más nos reconocemos débiles, más fuerza nos concede. No temas tus caídas, pero no te acostumbres a ellas. Levántate siempre con la fuerza de la oración y el deseo sincero de enmendarte. Cuanto el enemigo te susurre al oído para hacerte creer que estás perdido, clama al cielo con confianza: Señor, tú eres mi refugio. Que María sea tu refugio en cada dificultad. Ella no te abandonará jamás. Cuando te sientas débil o abatido, recuerda que María te acompaña con su ternura maternal. Reza al Santo Rosario si es posible diariamente. El Santo Rosario
es la cadena que nos une al corazón de María. Habla con ella como hablarías con tu propia madre. Abre tu corazón y déjala obrar.